Donald Trump vuelve a sorprender a sus socios comerciales en el mundo. El presidente de Estados Unidos decidió elevar a un 15% el nuevo arancel global. Es la respuesta de la Casa Blanca al último dictamen de la máxima corte de los Estados Unidos, que ayer determinaba que la mayoría de los aranceles son inconstitucionales. Choque de poderes en la guerra de aranceles, de la que hablaremos en esta edición de noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Donald Trump eleva el impuesto global al 15%. La administración Trump asegura que pese al veredicto de la Corte Suprema, una ley que data del año 1974 permite al presidente aplicar este impuesto por un máximo de 150 días. El nuevo gobierno chavista anuncia que cientos de presos venezolanos se acogieron a la nueva Ley General de Amnistía. Se desconoce cuántos de ellos corresponden a presos políticos venezolanos. Ampliamos en Caracas. Y en Francia, alta seguridad por una manifestación en la ciudad de Lyon en memoria de un activista de ultraderecha asesinado la semana pasada por activistas de ultraizquierda. Ampliamos en París. Donald Trump redobla su estrategia contra los aranceles comerciales globales. El presidente de los Estados Unidos anuncia un nuevo impuesto global de un 15% a las importaciones del mundo. Trump responde de esta manera al fallo de la Corte Suprema, que ayer anuló la mayoría de sus aranceles comerciales por considerarlos ilegales e inconstitucionales. La batalla por los aranceles entre la administración Trump y el máximo tribunal de los Estados Unidos está servida. La primera reacción de Francia al fallo de la Corte Suprema es la que se podría esperar. Por Trump brinda con algo de ironía este fabricante de coñac mientras alza su copa. El presidente Trump actúa así. Hacéis lo que yo os digo y si no, os castigo. Pero no merecemos ser castigados. Somos seres humanos. Cuenta que cuando los aranceles tocaron su máximo, los pedidos a Estados Unidos se frenaron por completo. Pero tras el fallo judicial se han reactivado. Pero la alegría de los brindis iniciales apenas duró por este anuncio al otro lado del Atlántico. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en base al artículo 122, de forma adicional a nuestros aranceles normales que ya se cobran. También estamos iniciando varias pesquisas en torno a la sección 301 y a otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Apenas un día después, Trump incluso redobló su apuesta y afirmó que aplicaría directamente el tipo máximo del 15% y que los nuevos aranceles habían sido sometidos a examen legal. Algunos ven una estrategia en las acciones de Trump, otros afirman que son solamente puro caos. En cualquier caso, parece claro que es una señal de desafío a la Corte Suprema. Ahora dependerá del Congreso. Según la ley, tiene 150 días para decidir si estos aranceles más altos continuarán en vigor. Cambia, todo cambia, y en medio de la llamada guerra de los aranceles hay dos potencias emergentes que han decidido aunar las fuerzas y sellar un pacto estratégico: Brasil e India, que firmaron este sábado un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos y tierras raras, con las que buscan reconfigurar el tablero internacional. Y Brasil posee la segunda reserva más grande del mundo de estos recursos, que se utilizan en productos como teléfonos inteligentes y monitores también a reacción. India busca reducir su dependencia de China, el mayor exportador. India y Brasil, las dos mayores democracias del hemisferio sur, escenifican esta alianza estratégica un día después del mayor acuerdo de la historia entre 86 países sobre inteligencia artificial en la llamada Declaración de Delhi. Y sube la tensión en el contencioso entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Según medios iraníes, Teherán ensayó este sábado el lanzamiento de un nuevo misil balístico naval de largo alcance en el estratégico estrecho de Hormuz. El pasado jueves, la República Islámica iniciaba unas maniobras navales conjuntas con Rusia como respuesta al mayor despliegue militar del Pentágono en Oriente Medio desde el año 2003 en la guerra de Irak. Donald Trump aseguró que estar considerando un ataque militar limitado tras dar un ultimátum de 10 días a la teocracia islámica para llegar a un acuerdo nuclear. El régimen iraní reiteró sus amenazas de atacar bases estadounidenses en Medio Oriente en caso de ser objeto de un ataque. Escuchemos a Masoud Pezeshkian. Por la gracia y la fuerza de Dios,
Frente a estas dificultades, no vamos a bajar la cabeza. Aunque el mundo exterior y las potencias mundiales nos presionen injustamente para que nos sometamos, no inclinaremos la cabeza, al igual que ustedes se negaron a doblegarse ante las dificultades. Y también seguimos pendientes de Venezuela porque pese al escepticismo de los familiares de los presos políticos en Venezuela, el nuevo gobierno chavista asegura estar cumpliendo. La Fiscalía pidió a los tribunales otorgar la libertad a las primeras 379 personas un día después de la aprobación de una inédita ley de amnistía general. En rueda de prensa, el jefe del Parlamento oficialista y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, afirmaba que se está atendiendo de inmediato un total de 1.557 solicitudes y que cientos de personas que se acogen a la ley de amnistía están siendo liberadas. De momento se desconoce cuántos de los excarcelados corresponderían a presos por razones políticas. Las excarcelaciones no se realizan automáticamente. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio. Los indultos se aplican a condenas dictaminadas por distintos delitos en 27 años de existencia del chavismo. Mucho que comentar y lo hacemos en directo desde Caracas con la periodista Elizabeth Hostos. Elizabeth, muchos saludos. Bueno, aún con la ley de amnistía aprobada no está generalizado o garantizada, quiero decir, esa excarcelación de todos los presos políticos. Los familiares de los presos políticos recuerdan además que la decisión queda a criterio de los jueces en un organismo además cooptado por el chavismo. Cuéntanos, por favor. Sí, gracias, Jenny. Un saludo especial para ti y tu audiencia. En efecto, todo aquel preso político que desee beneficiarse de la ley de amnistía tiene que pasar por tribunales de justicia, tanto con abogados o como con familiares. En este caso, los tribunales son los que van a decidir si alguien es beneficiario de la ley de amnistía. También hay casos no contemplados en esta legislación, como por ejemplo casos de militares y ciudadanos detenidos por aplicación de la ley del odio. Ellos tienen que acudir ante una comisión parlamentaria en donde se va a definir si son beneficiarios o no del perdón de la ley. También el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, puede revisar casos no contemplados en la ley. En todo caso, son organismos cooptados por el oficialismo los que tienen la decisión final de liberar o no a presos políticos. Jenny. Elizabeth, informes de prensa que citan a fuentes confidenciales aseguran que asesores de seguridad y también médicos cubanos han estado abandonando Venezuela en las últimas horas, en medio también de la intensa presión de los Estados Unidos para desmantelar esa alianza con el régimen cubano. ¿Qué se comenta allá en Caracas sobre este asunto? Sí, es una situación que viene dándose desde hace meses, desde que las relaciones entre Caracas y Washington fueron tensándose. Empezó la salida de al menos médicos cubanos, entrenadores deportivos y otros cooperantes de Venezuela sigilosamente. Se han también denunciado en medios de comunicación que cooperantes cubanos, en especial profesionales de la salud, han salido por cuenta propia hacia el sur, hacia la frontera con Brasil, y han sido detenidos en esa frontera. También se ha desmantelado el aparato de revisión de seguridad del presidente de la República, en este caso de la presidenta Rodríguez, después de la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero. Recordemos, Jenny, que fallecieron 32 militares cubanos quienes protegían a Maduro. En este caso, la presión de Washington está funcionando y la presencia cubana en Venezuela cada día es más escasa. Elizabeth Hostos, periodista, muchas gracias en Caracas. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y en medio de todo esto, Cuba está al borde del colapso. El bloqueo energético de Trump solo ha puesto la sentencia a un modelo de gestión económica que ha sumido por años en la pobreza y la marginalidad de los cubanos. El fin de los envíos de petróleo venezolano ha acelerado el desabastecimiento crónico, llevándolo al extremo de la carestía de alimentos, la falta de agua y la falta de electricidad. Y con ello también, como no, los servicios sanitarios. Los hospitales son un buen ejemplo de la crisis que vive el país. La escasez de medicamentos, la falta de combustible para las ambulancias y los apagones encienden el miedo a que el gobierno no pueda proveer los servicios de salud mínimos a sus ciudadanos. Así lo expresaba el ministro de Salud. No se trata únicamente de una presión económica
Estamos ante un cerco energético con implicaciones directas en la vida de los cubanos, en la vida de las familias cubanas. No es retórica afirmar que esta situación puede poner la vida en riesgo, la vida de los cubanos en riesgo. Las embarazadas también temen por el futuro de sus niños, ante las oscuras perspectivas. La única situación que se tiene es con la comida. No hay pan, no hay leche, hay faltante de cosas en el materno para la alimentación nuestra. Sin embargo, el personal de los hospitales reitera su compromiso con la salud de los cubanos en momentos de máxima incertidumbre. ¿Qué pasa? Que hay un compromiso muy grande con nuestros pacientes, con nuestra profesión, y eso hace que cada día nos levantemos a pesar de todas esas dificultades y vengamos a afrontar, bueno, la tarea por la que vivimos prácticamente, ¿no? Porque esta también es nuestra casa. Mientras el gobierno de la isla busca concertar una salida negociada con Washington, son los cubanos quienes día a día sufren las nefastas consecuencias. Y profundo debate sobre la violencia política en Francia. Entre fuertes medidas de seguridad y también en medio de reiterados llamados a la calma por parte del presidente Emmanuel Macron, transcurrió la manifestación en homenaje al joven de ultraderecha Quentin Deran, quien ha tenido lugar el sábado por la tarde en la ciudad de Francia, la ciudad francesa de Lyon, bien digo. Unas 3.000 personas, según fuentes policiales, habrían participado en el homenaje a Deran, fallecido hace una semana tras una paliza propinada por activistas de ultraizquierda, según la investigación. Su muerte ha generado mucha tensión y dado alas también a la extrema derecha francesa, que acusa a la izquierda y a los grupos denominados antifascistas de utilizar la violencia política en su contra. Tanto la agrupación nacional de derecha como la Francia insumisa de izquierda habían pedido a sus simpatizantes no acudir al evento ni tampoco organizar una contramanifestación. Ampliamos la crónica con la periodista Diana Jayón en París. Diana, muchos saludos. ¿Qué demandaron en concreto hoy los manifestantes tras ese último hecho de violencia política y cuál en sentido están ahora mismo los ánimos? Sí, bastante encendidos justamente porque esta situación se presenta a un año de las elecciones, así que se ha convertido en un tema obviamente de disputa ya y de enfrentamiento, no solamente en las calles como lo vimos hoy, también en los escenarios políticos respectivos. Y hoy los manifestantes, esas personas, 3.000, aseguran las autoridades que salieron a las calles hoy en Lyon, pedían justicia para Quentin D., este joven de 23 años que hace 8 días perdía la vida después de haber sido agredidos por miembros de un grupo de extrema izquierda. Señalan incluso las personas que salieron hoy a manifestar que eran miembros del Frente Nacional, miembros activos, y lo que están pidiendo es que las personas que han sido detenidas y las personas que han sido señaladas pues empiecen ya a declarar frente a la justicia y que obviamente se establezcan las responsabilidades de este crimen. Diana Jayón, muchas gracias en París. Y seguimos con más noticias porque Willy Colón, una de las figuras más emblemáticas de la salsa, falleció ese sábado a los 75 años. Según informó su familia, el connotado artista murió en un hospital de Nueva York. El cantautor, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, fue un destacado trombonista e intérprete, quien junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades transformó la música latina de los años 70 gracias a grandes éxitos como El Gran Varón y El Cheche Colé. Willy Colón produjo 32 álbumes, alcanzó 9 discos de oro, 5 de platino y vendió más de 8 millones de discos en todo el mundo. Y finalizamos con cine de la Berlinale y los premios, porque el Oso de Oro fue para la única película con trasfondo político que estaba en la competencia. Vamos a ver cómo Yellow Letters, del cineasta turco-alemán Ilker Katak, rodada en Alemania, narra el dilema de artistas que deben elegir entre su carrera en el teatro y su activismo político. Bueno, la cinta sobre la represión y la censura en Turquía se llevó el máximo galardón. La actriz alemana Sandra Hüller fue premiada con el Oso de Plata por su papel en Rose, encarnando a una mujer que se hace pasar por hombre en el siglo XVII para alcanzar sus sueños. El cine latinoamericano, apenas presente este año en la competencia oficial, se fue lamentablemente con las manos vacías. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.